Hoy tendremos la tercera parte del tema, el ataque a Israel. Desde luego, la cosa se está complicando, pero la profecía nos lo decía, y aun tanto sin querer escuchar lo que es más que evidente. Pero esto no es todo, no solo vamos a hablar de las noticias que han acontecido desde la última presentación que tuvimos en coloquio, además, sino un detalle que no es para decirlo de un modo suave, sino para mostrarlo claramente. Algo estaba previsto y estaba plasmado. ¿La profecía bíblica lo decía? Sí. Pero alguien recogió también aspectos de este conflicto. Y no solo para tiempos pasados, sino también para ahora. En este repaso de noticias, sí, que tienen que ver con este ataque a Israel, pero que ya estamos viendo que esto va increciendo. Veremos algo más también, pero al final de la conferencia. Empezamos por esto. Cardenal de Jerusalén, es un conflicto cada vez más religioso, no solo político. Hogares cristianos destruidos en Gaza. Interesante, porque queda claro. Todo el mundo lo entiende así o debería entenderlo así, y ellos lo están diciendo, sí, rotunda y claramente. Es un conflicto cada vez más religioso, no solo político, porque este es el verdadero trasfondo de todo. Pero ya iremos viendo cómo a lo largo de todas estas noticias esto queda cada vez más evidente, pero también con algo que iremos mostrando probablemente en una conferencia posterior, si Dios quiere. Atención a esta entrevista. Conflicto Israel contra Palestina. Vaticano se ofrece a cualquier mediación necesaria. El cardenal secretario de Estado del Papa pide proporcionalidad en la legítima defensa de Israel, expresa su preocupación por las víctimas civiles de los bombardeos de Gaza y reitera que a pesar de lo que está sucediendo, para que una paz sea verdaderamente justa hay que llegar a la solución de los dos estados. Es la solución que el Vaticano siempre está proponiendo. Fijaos cómo hemos empezado por noticias que tienen que ver con ellos, precisamente. Porque sí, como hemos visto, detrás de esto hay tema religioso, detrás de este conflicto. Mirad en esta entrevista cómo hay dos palabras unidas por una Y que va repitiendo. Y ya sabréis pronto a qué palabras me refiero. La Santa Sede está dispuesta a cualquier mediación necesaria, como siempre. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, 6 días después del atentado terrorista contra Israel, define el ataque perpetrado el pasado sábado como inhumano y relanza el llamamiento del Papa Francisco para la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. Parolin pide proporcionalidad en la legítima defensa de Israel, expresa su preocupación por las víctimas civiles de los bombardeos de Gaza y reitera que a pesar de lo que está sucediendo, para que una paz sea verdaderamente justa, hay que llegar a la solución de los dos estados que permita a palestinos e israelíes vivir uno al lado del otro en paz y seguridad. Pues sí, paz y seguridad. Fijaos en qué momento llegan a decir esta famosa frase, paz y seguridad, en el contexto de ¿dónde? Conflicto ¿dónde? En la tierra conocida como Tierra Santa. Interesante, porque cuando sabéis el tema profético, ahora encajaréis todo mucho mejor. Decir paz y seguridad en un contexto a nivel mundial, pero con una base en un centro localizado del planeta Tierra, tiene que ver con esa zona. Y bueno, aquí tenéis todo el discurso que va haciendo, y una vez más, ¿qué hace? Vuelve a repetir paz y seguridad. Todo esto no está pasando porque sí. Y desde luego hemos de tener presente que lo que están diciendo cumple verdaderamente con profecía bíblica. Pero mirad también ante una pregunta lo que llega a responder después de expresar toda esa situación que está allí sobre los cristianos en esos lugares. Fijaos cuando llegamos al final de esta entrevista lo que dice.
Todo está inmóvil, paralizado, como preso del miedo y de la cólera. Rezamos por los israelíes, rezamos por los palestinos, rezamos por los cristianos, los judíos y los musulmanes. Y mirad ahora qué utiliza un texto bíblico, el Salmo 122. Pedid la paz para Jerusalén. Para mis hermanos y amigos diré, sea sobre vosotros la paz. Para la casa del Señor, nuestro Dios, pediré el bien para vosotros. Sí, esto no se dice porque sí, porque esto tiene que ver con seguir pidiendo la paz en Jerusalén, que va asociado para la construcción del tercer templo de Jerusalén, para que sea casa de oración para todos los pueblos, cristianos, judíos, musulmanes y todos los que haga falta. Una vez más, cuando utilizan los textos bíblicos, están haciendo referencia a su propósito, y tanta gente no se da ni cuenta. Algunos dirán, no, pero es que esto es texto bíblico, por tanto es lo que hay que hacer. Señores, Jerusalén fue destruida en el año 70 por haber despreciado al Señor Jesucristo. ¿Y aún no nos hemos enterado? Y esto seguirá así, con conflictos hasta el final, donde por fin aparecerá ese Mesías Salvador, entre comillas, que no será precisamente Jesús, sino quien se haga pasar por él. Una vez más, repito, los textos bíblicos tienen cabida y son condicionales muchísimas veces cuando tienen que ver, sobre todo, con este tema. Y esto, por desgracia, es lo que no entra en la cabeza a muchos que siguen queriendo ser sionistas en el sentido más estricto de la palabra, queriendo hacer de Jerusalén el centro del mundo para que haya el tercer templo y venga ese Mesías que tanto anhelan y que les va a llevar de cabeza directamente a la perdición, porque no va a ser Jesús. Y esto hay que saberlo. Pero ahora veamos más noticias. Estados Unidos envía más aviones de combate A-10 y cazas F-15 a Oriente Medio. Ya os podéis imaginar por qué, ¿eh? Jordania. Desplazamiento de palestinos empuja a la región al abismo de un conflicto más amplio. La guerra está matando y desplazando a palestinos inocentes y dejará a la región y al mundo ante la repercusión de un entorno de destrucción y desesperación, advirtió el canciller jordano. Fijaos cómo todo se ve cada vez más ampliado este conflicto. Un abismo enorme. Pero mirad esto. Ministro de Defensa de Italia advierte del peligro de combatientes entre migrantes. Tras el inicio de la guerra entre Hamas e Israel, el país europeo teme que milicianos de grupos islamistas ingresen a su territorio desde el norte de África. Por tanto, lo que siempre hemos dicho, guerra en un lugar y habrá el terrorismo en el otro. Y esto es lo que ya se temen. ¿Se temen solo? Ya iremos viendo algo más. Irán advierte de consecuencias de gran alcance si no cesan los crímenes de guerra de Israel. El pronunciamiento de la nación persa se produce en medio de los temores en la comunidad internacional de que Israel se vea obligado a librar una guerra en varios frentes. Sí, no solo en un lugar específico. Y las consecuencias, ya veis lo que está diciendo Irán. Estados Unidos envía un segundo grupo de portaaviones al Mediterráneo en medio de la escalada en Gaza. La presencia de buques de guerra norteamericanos busca enviar un mensaje de disuasión a Irán y a grupos terroristas como el chií libanés Hezbollah. ¿Os estáis dando cuenta las tropas cómo se están moviendo? Israel. Actuaremos en cualquier lugar de Oriente Medio para satisfacer nuestras necesidades. Esto lo dijo el portavoz de las FDI. Vaya panorama, ¿eh? Pues sigamos. La Unión Europea triplicará su ayuda humanitaria a Gaza hasta más de 75 millones de euros. Los civiles inocentes de Gaza deben recibir asistencia, aunque Israel tiene derecho a defenderse, expresó Ursula von der Leyen. Fijaos cómo Europa debe estar enviando dinero hacia Ucrania, ahora también, como no, dinero hacia Gaza. Aún lo tendrán que multiplicar, no, triplicar de lo que ya estaban haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Europa sí o sí va a quedar resentida por todo este enorme potencial económico que están dando hacia afuera. ¿Y qué hará en consecuencia? Pues debilitar a los ciudadanos de Europa económicamente y en posición social, evidentemente. ¿Generando qué? Pues ya lo veis. Más problemas. Pero sigamos porque aún hay más.
Es que todo esto va ligado, no son cosas que se pueden separar totalmente. Todo está formando parte de la misma olla que va cociendo y va a generar los problemas a nivel mundial. Un partido pakistaní expresa su apoyo a Palestina y podría unirse a Hamás en el frente. El líder de Jamiat Ulema Islam calificó los ataques del movimiento palestino como un éxito histórico e instó a la comunidad árabe a adoptar una postura firme contra Israel. Se van añadiendo, ¿eh? Hamás quiere una guerra entre los musulmanes y el mundo, dice el ministro británico de Exteriores, James Cleverly. ¿Esto es profecía? ¿O va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Habéis leído los textos de Daniel 11, del 40 al 45? Pues si no lo habéis hecho, hacedlo ya. ¿No habéis visto las conferencias que presentamos al respecto y al igual sobre Gog y Magog y la profecía que tiene que ver en el tiempo del fin con Turquía? Pues hacedlo, porque os vais a enterar de cosas que veréis cómo todo va cuadrando. Y las declaraciones de estos políticos no hacen más que reafirmar la profecía bíblica. Todo se va a cumplir. Israel denuncia que lanzaron desde el Líbano 9 cohetes contra su territorio. Frentes abiertos, ya veis. Axios. Irán afirma que intervendrá en caso de una operación terrestre israelí en la Franja de Gaza. Ya sabéis que están todas las tropas preparadas, cada vez más, pero aún no han entrado a ese terreno. Si eso sucede, preparémonos. El canciller iraní aclaró que Teherán no quiere que el conflicto palestino-israelí se convierta en una guerra regional, pero cada vez más voces están hablando de que habrá guerra regional. Cae un misil en el cuartel general de la misión de la ONU en Líbano, comandado por España. No hubo muertos ni heridos, pero una vez más, ya veis que todo esto se va ampliando, Líbano. Y mirad esto, Rusia, entre Israel y Palestina. Es un artículo extraído de una página católica. Solo os muestro el titular. La guerra mundial en pedazos, que ha evocado durante años el Papa Francisco, se está desarrollando efectivamente de manera cada vez más global, y Rusia ve en ello el cumplimiento de su misión de desafiar el dominio del Occidente colectivo. Vuelven a la memoria las palabras de Solzhenitsyn sobre la tormentosa relación entre rusos y judíos. Qué interesante, ¿eh? Vuelven a recoger esa famosa frase que el Papa no ha parado de repetir, de guerra mundial en pedazos. Y así está siendo cada vez más global. De hecho, ¿qué nos decía la profecía que pasaría? Pues esto. Y el Papa sabe que esto debe pasar así. Por profecía bíblica, seguramente él conoce bien esa profecía, pero es que él sabe que para que consigan el poder, el papado, y tener al lado a ese Mesías, o sea, Satanás haciéndose pasar por Cristo, primero debe pasar todo esto sí o sí. No les queda otro. No hay otro camino. Satanás sí o sí debe pasar por hacer estas cosas para cumplir su objetivo, y Dios lo va a permitir. Y Dios, como sabía el futuro, lo dejó escrito para que nada nos cogiese desprevenidos, para que supiéramos los pasos que va a hacer, sí, el anticristo por antonomasia, que es Satanás, haciéndose pasar por Cristo, evidentemente, pero también el otro anticristo, el sistema papal, que debe ir trabajando todo, en todas partes, para que eso pueda llegar a desarrollarse. Bien, sigamos. Pero interesante, ¿eh? Israel y Palestina, y en medio, ¿quién está de toda esta situación? También Rusia. Enemistad, relación tormentosa entre rusos y judíos. Recordad Gog y Magog, recordad esos temas. Y ahora mirad más noticias, y esto no es precisamente en esa zona del Medio Oriente. Un hombre mata en Estados Unidos a un niño musulmán y deja a su madre gravemente herida. Y atrozmente lo hizo, atrozmente. No vale la pena ya ni describirlo porque es atroz. Bueno, cuando le veis el aspecto, evidentemente ya pinta que no parece estar muy en su sano juicio. Pero aún y así, ¿por qué se mueve todo esto? Pues se mueve porque dentro de las personas se empiezan a poner hacia un lado o hacia otro. Sí, así se manifiesta cada vez más todo el mundo, en pro o en contra de uno o de otro. Y los que no andan muy finos,
pues ya os podéis imaginar que van haciendo, como esto. Y esto en Estados Unidos. Sí, hablamos de terrorismo islámico, sí, pero es que vemos que también puede ser del otro lado, ¿eh? El mundo polarizado. Gaza podría convertirse en un cementerio para las tropas israelíes, advierte Irán. Si las medidas encaminadas a detener inmediatamente los ataques israelíes terminan en un punto muerto, es muy probable que se abran muchos otros frentes, señaló el canciller iraní. Y si se abren muchos otros frentes, es guerra regional sí o sí. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, ha advertido de una escalada de la situación en Oriente Medio si Israel lleva a cabo su operación terrestre en la Franja de Gaza. Dicen que no lo harán, Israel, de entrar en Gaza, hasta que hayan hablado con Biden, y Biden ya está allí. Veremos qué termina pasando. Si las medidas encaminadas a detener inmediatamente los ataques israelíes que están matando a niños en la Franja de Gaza terminan en un punto muerto, es muy probable que se abran muchos otros frentes. Esta opción no está descartada y es cada vez más probable, expresó el canciller iraní en una entrevista a Al Jazeera el domingo. Sí, cada vez es más probable, eso es evidente. Además, el diplomático agregó que, con el comienzo del operativo israelí en la zona, los líderes de la resistencia convertirán a Israel en un cementerio de los soldados de ocupación. Vaya palabras, ¿eh? Anteriormente, la misión permanente iraní ante la ONU declaró que Teherán no tiene la intención de entrar en un conflicto bélico con Israel a menos que éste lo ataque. Las Fuerzas Armadas de Irán no participarán en el conflicto siempre que la apartheid israelí no se atreva a atacar a Irán, sus intereses y sus nacionales, aseveró la delegación de Teherán. El frente de resistencia puede defenderse por sí solo, agregó. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó el domingo una advertencia a Irán y Hezbollah, considerada como su fuerza proxy en la región, a no escalar aún más el conflicto bélico. No lo hagan, declaró. ¿Y lo van a hacer? Tiempo al tiempo. Detenido por agredir sexualmente a 2 viajeras en un tren y gritar que es de Hamás. Sí, y esto en España. Y bueno, la cosa es asquerosa, realmente, no quiero ni citarlo aquí, y algunos dudan de que realmente esta persona estuviera por esto, por Hamás, y no es que estuviera como un cencerro, o fuera malvado, ¿eh? Pero ahí está, fijaos cómo todo va alrededor de lo mismo, sea cierto o no, la excusa ahí está. Bueno, veremos qué más termina pasando, pues ya veréis qué cosas están pasando ya, y han pasado. Detenido por agredir a 2 personas con un machete al grito de Alá es grande. Sí, también aquí. Y mira por dónde. Dicen que, bueno, probablemente es que estaba loco más que ser islamista radical. Pero sí, ya veis una vez más todo lo que se está moviendo con las mismas palabras. Irán dice que la propagación de la guerra a otros países se acerca a un punto inevitable. Y Biden, Estados Unidos es la nación más poderosa de la historia. Asegura que Washington es capaz de apoyar a la vez a Ucrania e Israel. Y mirad sus declaraciones. El presidente estadounidense Joe Biden calificó a su país como la nación más poderosa de la historia mundial, asegurando que es capaz de proporcionar simultáneamente apoyo militar tanto a Ucrania como a Israel. Así lo declaró en una entrevista para el programa 60 Minutos de la cadena CBS News emitida el domingo. Durante la entrevista, Biden fue preguntado sobre si era demasiado difícil para Washington apoyar a 2 países a la vez desde el inicio de los combates entre Israel y el movimiento palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza. No, somos los Estados Unidos de América, por el amor de Dios, la nación más poderosa de la historia, no del mundo, de la historia del mundo, manifestó. Desde luego, suena a una arrogancia brutal, ¿eh? Pero estas son sus declaraciones. Y es lo que, de hecho, se puede cerciorar porque ya veis cómo van funcionando. Según sus palabras, Estados Unidos puede ayudar a ambas partes y seguir manteniendo su defensa internacional global. Tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la obligación. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?, dijo, calificando a su país como la nación esencial en referencia a las palabras de la exsecretaria de Estado Madeleine Albright.
Bueno, lo que tantas veces dicen que son los policías mundiales, pues bueno, en definitiva es lo que están expresando. Si no ponen ellos orden, ¿quién lo hará en definitiva? Qué interesante, una nación que fue llamada por Dios para que surgiera, para que esos protestantes perseguidos con problemas en Europa pudiesen estar libres allí. Y eso era profecía, en Apocalipsis así aparecía. Y mira por dónde sucedió. Pero también después Apocalipsis mismo nos dice que eso que parecía como un cordero, hablaría como dragón. Y así la nación norteamericana ha ido cambiando su rol hasta llegar a ser uno con el papado cada vez más, y van a ser los que den esa marca terrible de adoración, de apoyo total a un día que hay que observar sí o sí, o habrá que observar sí o sí, el domingo como día de reposo. Y será también instaurado por la fuerza en todas partes. Por tanto, ya veis el panorama. Por la profecía podemos llegar a entender lo que van a cumplir unos y lo que van a cumplir otros. Mientras, estamos viendo cómo todo se va preparando para ello. Y aún hay tanta gente que no sabe interpretar esas profecías, tristemente, o las malinterpreta adrede, y sucede lo que sucede, que no se están enterando en qué parte del mundo estamos en la historia de la humanidad. Irán advierte de posibles acciones preventivas en las próximas horas por parte de las fuerzas que están contra Israel. Qué panoramas, ¿eh? Bueno, pues mirad qué llega a decir. El alto funcionario declaró que los líderes de la fuerza de resistencia no permitirán a las autoridades israelíes realizar ninguna acción en Gaza. En ese contexto indicó que todas las opciones están abiertas. Si Israel continúa cometiendo crímenes de guerra en Gaza, todas las opciones y escenarios posibles están ahí para el grupo chií libanés Hezbollah. Todo ha sido considerado correcto en sus cálculos y los líderes de la resistencia no permitirán al régimen sionista tomar cualquier acción en la región. Cualquier medida preventiva es posible en las próximas horas, declaró. Según sus palabras, los líderes de la fuerza de resistencia son capaces de librar una guerra a largo plazo contra Israel. Casi nada, no dicen un pim pam y ya está, Guerra a largo plazo. Al mismo tiempo reiteró que Irán no apoya la perspectiva de una expansión del conflicto, pero admitió la probabilidad de que Teherán entre en guerra. Si no defendemos Gaza hoy, debemos defender nuestras ciudades mañana, afirmó. Vaya. En el contexto de las declaraciones de Amir Abdollahian, Al Jazeera recoge que el término frente de resistencia se ha usado durante años para referirse a los integrantes del campo pro-iraní que se oponen a Israel, Estados Unidos y sus aliados en la región. Así, el grupo incluye el movimiento chií libanés Hezbollah, a las milicias pro-iraníes en Siria e Irak y a los rebeldes hutíes en Yemen. Al Jazeera indica que Hamas también está asociado con el frente de resistencia. Bueno, algunos se preguntan también, ¿por qué ese conflicto en Yemen? Ya veis cómo se está moviendo todo por todos lados, ¿Qué es lo que hay por detrás? Máximo representante de la Iglesia Católica en Jerusalén está dispuesto a intercambiarse por rehenes de Hamas. Estamos dispuestos a ayudar, incluso yo personalmente, aseguró Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Qué precioso, Se ofrece él a cambio de esos niños. Vamos a ver algo más. El máximo representante de la Iglesia Católica en Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, afirmó estar dispuesto a intercambiarse por los niños tomados como rehenes por Hamas. Estoy dispuesto a un intercambio, cualquier cosa. Si esto puede llevar a la libertad, a traer a los niños a casa, no hay problema. Hay total voluntad de mi parte, dijo Pizzaballa este lunes durante una videoconferencia con periodistas. ¿Es algo factible esto? Esperad. Bueno, quizás ya estáis pensando, bueno, pero es que el Vaticano también hizo de intermediario con los niños de Ucrania que fueron llevados a Rusia. Están muy interesados y preocupados por los niños. Sigamos. El cardenal, actual patriarca latino de Jerusalén, insistió en la necesidad de lograr la liberación de todos los retenidos y se refirió además a la oferta de mediación de la Santa Sede. Lo primero que hay que hacer es intentar conseguir la liberación de los rehenes. De lo contrario, no habrá forma de detener una escalada.
Estamos dispuestos a ayudar, incluso yo personalmente, recalcó. Pizzaballa dijo que están intentando que al menos algunos de ellos, de los niños, regresen a sus hogares. Sin embargo, hasta el momento no han tenido ningún contacto directo con el movimiento palestino. Es muy difícil porque para la mediación se necesitan interlocutores y en este momento no es posible hablar con Hamás, explicó. Claro, así ya te puedes ir ofreciendo, porque no puede haber opción para eso. Así informó que alrededor de 1000 cristianos se habían refugiado en edificaciones de la iglesia en el norte de Gaza, después que sus hogares fueran destruidos por los ataques israelíes. No saben a dónde ir porque moverse es peligroso, agregó. En los últimos días se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para llevar ayuda a Gaza, mientras Israel prepara una invasión terrestre para neutralizar a Hamás. En ese contexto, Pizzaballa expresó su preocupación de que la operación militar provoque una crisis humanitaria mucho más grave, con la que sin duda habrá muchas víctimas. Por otro lado, el cardenal teme que el conflicto pase a una escala regional, que involucre no solo a Gaza o posiblemente a Cisjordania, sino también al Líbano, y entonces podría estallar el mundo islámico. Es muy difícil predecir los acontecimientos, pero el miedo a la expansión regional es real y no soy el único que lo dice, añadió. Pizzaballa, representante del Papa Francisco en Tierra Santa, supervisa las actividades católicas romanas en Israel y los territorios palestinos, así como en Jordania y Chipre, una región que alberga una congregación de aproximadamente 300.000 creyentes. Sí, podría estallar el mundo islámico entero, vamos. Estas son palabras que él mismo expresa. Esto no es cuestión suya solo, no es el único que lo dice. Y desde luego lo estamos comprobando, no es el único que lo está expresando. El temor a que eso suceda está, pero solo el temor o la certeza. Porque por profecía bíblica eso es certeza. Bueno, una vez más, ya vemos cómo todo se está moviendo, pero qué interesante que los mismos que son capaces de mover los hilos por detrás, por delante tengan la apariencia de estar trabajando por el bien de la humanidad. Qué curioso, ¿no? Si desconoces la profecía y la historia, no te enterarás de nada de quién mueve los hilos para que todo esto acontezca. Una vez más, recordad, se debe levantar el tercer templo de Jerusalén, el Vaticano debe ponerse allí y debe aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Quién prepara todo esto? Los mismos implicados. ¿Aún no lo sabemos? CNN. Estados Unidos envía 2.000 infantes de marina a las costas de Israel. La iniciativa de Washington pretende disuadir a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah. Están moviéndose tropas de Estados Unidos que van para allá. ¿Solo son tropas? Veamos qué nos dicen. El Pentágono ha enviado una fuerza de respuesta rápida para un posible despliegue en las costas de Israel, como apoyo en la ofensiva israelí contra las milicias de Hamás, según reportó CNN, citando a 2 funcionarios de defensa familiarizados con la planificación. El contingente, compuesto por 2.000 infantes de marina y marinos, se unirá a un creciente número de buques de guerra y tropas estadounidenses que asisten a Israel, dijeron las fuentes, ya que Washington trata de enviar un mensaje de disuasión a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah. Asimismo, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ordenó el domingo la preparación de 2.000 tropas para desplegarse en apoyo no bélico a la nación judía. Los efectivos estarían encargados de misiones como asesoramiento y apoyo médico, según informó el Wall Street Journal. ¿Os dais cuenta? 2.000 infantes de marina y marinos, buques de guerra, tropas estadounidenses que asisten a Israel, lo van potenciando. Pero además, 2.000, ¿para qué más? Para apoyo no bélico a la nación judía. Asesoramiento, apoyo médico. Qué interesante. ¿Cuántas veces dijimos que las tropas de Estados Unidos y aliados estarían apoyando en esa zona a Israel? ¿Lo recordáis? Llevamos años presentando esto y ahí lo estáis teniendo. ¿Por qué? ¿Porque somos adivinos futuristas? No, porque seguimos la profecía bíblica interpretándola como toca. Y ahí lo tenéis. ¿Os han dicho algo en vuestras iglesias de esto así? Pues pensad dónde estáis.
De acuerdo a los funcionarios de defensa, estas medidas en conjunto buscan evitar una guerra regional más amplia, ya que las autoridades han insistido en que Estados Unidos no tiene previsto desplegar tropas sobre el terreno para luchar en la guerra entre Israel y las milicias en favor de la causa palestina. Pero ahí están. Informe. Los ataques de Israel contra Gaza equivalen a la cuarta parte de una bomba nuclear. El ejército israelí ha lanzado en una semana más de 10.000 bombas contra la Franja de Gaza, 2 veces más de lo que Estados Unidos lanzó en Afganistán en todo un año, según datos de Jacobin. Impresionante, ¿no? Bueno, pues mirad bien esto. Las Fuerzas Armadas de Israel han lanzado municiones equivalentes a un cuarto de bomba nuclear contra la Franja de Gaza. ¿Comunicó quién? El pasado sábado el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, en un informe publicado en el portal de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Por tanto, parece ser un medio que no es precisamente de los enemigos de Israel. Por tanto, un dato que más o menos tiene que ir por allí. Según el informe, Israel mata cada hora a unos 14 palestinos en sus ataques contra Gaza. Vaya estadísticas salen, ¿eh? Evidentemente, claro, se puede decir, bueno, pero es que ellos atacaron primero y hicieron una masacre injustificada, etcétera, etcétera. Las represalias de Israel, ¿cómo tenían que ser? Conociendo cómo han funcionado durante siempre, ¿qué podíamos esperar? Pues que el ojo por ojo y diente por diente se quedara corto de nuevo. Es lógico, es como se mueven. Pero esto no es todo. Ministro de Defensa israelí. Será una guerra larga y el precio será alto. No, esto no es guerra, ¿eh? Estos son escaramuzas. Esto es de risa, ¿sí? Será una guerra larga y el precio será alto. Mirad que nos lo están diciendo por todos lados. Después de reunirse con Antony Blinken, Yoav Gallant se mostró seguro de que Israel va a ganar la guerra contra Hamás. Y mirad cómo lo llegan a decir. Aseguró que Israel, con el apoyo de Washington, podrá ganarlo. Sí, pero aún dice algo más, que el conflicto armado con Hamás no terminará en un futuro próximo. Vaya declaraciones, ¿eh? Recordad, es el ministro de Defensa de Israel. Esta será una guerra larga, el precio será alto, afirmó, pero vamos a ganar por Israel y el pueblo judío y por los valores en los que ambos países creen. Agregó en referencia a su nación y a Estados Unidos. Es que es profecía delante nuestro continuamente. Gallant describió a Estados Unidos como un gran aliado cuyo apoyo acaba de ser refrendado por el traslado al Mediterráneo Oriental del grupo de ataque del portaaviones US Gerald Ford. De otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este sábado que ordenó al grupo de ataque del portaaviones Dwight Eisenhower que comience a desplazarse hacia la misma zona. Y son los portaaviones potentes, ¿eh? No son de risa. El ministro de Defensa israelí agradeció a Blinken por su apoyo inquebrantable y por su compromiso con la seguridad de Israel. Gallant subrayó que se trata de la segunda visita de Blinken en una semana y afirmó que las visitas de todos los días de altos funcionarios estadounidenses a Israel y la bandera estadounidense ondeando en el mar Mediterráneo son un mensaje poderoso para el mundo. Es que más profecía delante nuestro ya no puede ser. ¿Qué más esperamos para creer? Atentado en Bruselas. El presunto terrorista se encontraba tomando un café en Bruselas cuando ha sido abatido. Recordadlo, fue el momento en que debía empezar un partido de fútbol entre dos selecciones. Y mira por dónde apareció un terrorista, mató a 2 de los que apoyaban al equipo rival, suecos, y huyó en motocicleta. Luego lo encontraron, en la búsqueda que hicieron, tomando un café en un bar en el centro de la ciudad y fue abatido. En fin, lo dijimos, ¿cuántos años hace ya? Guerra en un lado, terrorismo en el otro. Una vez más, aquí lo tenéis. Irán advierte de una acción preventiva contra Israel en las próximas horas. Esto era noticia de ayer. El temor a una escalada aumenta. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian,
advirtió de una posible acción preventiva en las próximas horas de los grupos de la resistencia contra Israel si continúan los ataques en Gaza. Se espera una posible acción preventiva de la resistencia en las próximas horas, dijo, en la televisión estatal a última hora de la noche de este lunes. Por otro lado, el movimiento de resistencia islámica Hamás ha anunciado que tiene intención de liberar a todos los rehenes extranjeros cautivos en la Franja de Gaza desde la incursión del pasado 7 de octubre en territorio israelí. Además, ha estimado en 200 los rehenes de Hamás, mientras que otras milicias palestinas tendrían unos 50 prisioneros. Además, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha anunciado que el presidente Joe Biden visitará este miércoles Israel. Y ya está ahí, ¿eh? Bueno, pero esto no es todo. Seúl cree que Pyongyang puede haber ayudado a Hamás. Fijaos cómo el conflicto no es solo de esa zona. Para eso están, como no, los que son aliados de unos y otros en distintas partes de este globo. Sí, digo de este globo, no de la Tierra plana, ¿eh? Globo. El ejército surcoreano cree que Corea del Norte puede haber facilitado directa o indirectamente armas al grupo islamista Hamás tras analizar los ataques llevados a cabo por la milicia contra Israel el pasado 7 de octubre. El Estado Mayor Conjunto confirmó este martes en un mensaje de texto enviado a periodistas que cohetes antitanque o munición de artillería de origen norcoreano pueden haber sido empleados en los actos terroristas que hace 10 días la milicia palestina perpetró a una escala no vista en las últimas décadas. El mensaje de texto del JCS confirma lo dicho por uno de sus portavoces a la agencia Yonhap horas antes. Se cree que Hamás tiene un vínculo directo o indirecto Hamás en varias áreas, o con Hamás en varias áreas, como pueden ser el comercio de armas, la formación táctica y los entrenamientos militares. Bueno, aquí ya veis que todos están entrando ya en el mismo saco, por un lado y por el otro. Nos damos cuenta que el día que se suelten los vientos, como dice el texto de Apocalipsis, que los ángeles aún están reteniendo, la que se va a liar. Oriente Medio está a punto de caer a un abismo, advierte el rey de Jordania. Se necesitan todos nuestros esfuerzos para garantizar que no lleguemos a eso, declaró Abdalá II. Ayatollah Jamenei: si los crímenes de Israel continúan, los musulmanes perderán la paciencia. En el caso de Palestina, lo que está ante los ojos del mundo entero es el crimen de genocidio del régimen ocupante. El mundo entero lo ve, señaló el líder supremo de Irán. ¿Y qué está pasando? Pues que embajadas de Estados Unidos en distintos lugares están teniendo problemas con gente que quiere ir a hacer estragos allí. Pero además hay manifestaciones en distintas partes del mundo de personas que se están quejando de lo mismo. Nos damos cuenta que esto no es solo una cuestión de esa zona, que esto lo está abarcando todo. Bueno, pues claro, podemos decir, bueno, estas son las declaraciones de este personaje. Sí, pero es que son recibidas así por otras personas en otras partes. Con lo cual, ¿creéis que esto se va a acabar diciendo, vale, paz para todos, florecillas y todo arreglado? ¿En serio? El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Hosseini Jamenei, advirtió el martes de que si continúan los crímenes de Israel en la Franja de Gaza, nadie podrá hacer frente a la ira de los musulmanes. Si estos crímenes continúan, los musulmanes y las fuerzas de resistencia perderán la paciencia y nadie podrá detenerlos. Deberían saber esto. Este es un hecho que existe, dijo Ali Jamenei, citado por la agencia IRNA. Las amenazas son totales. La arremetida de Israel contra países de Latinoamérica que denuncian la crisis humanitaria en Gaza. Sí, os dais cuenta, esto abarca el mundo entero. La principal rencilla diplomática fue con el gobierno de Gustavo Petro, tras sus manifestaciones en apoyo a la causa de Palestina y en contra de lo que calificó como genocidio. Por tanto, también se están polarizando en América Latina, unos hacia un lado, otros hacia otro. ¿Y quién más, aparte de Gustavo Petro como representante de su gobierno? La Cancillería de Israel lleva días arremetiendo a través de sus embajadas contra los gobiernos latinoamericanos que no comparten su visión sobre su guerra contra Hamás en Palestina. En el caso de Colombia, la tensión diplomática dejó las relaciones entre ambos países al borde de la ruptura a raíz de las manifestaciones del presidente Gustavo Petro en apoyo a la causa de Palestina y en contra de lo que calificó de genocidio en Gaza.
Pero esto no es todo. Otros gobiernos que causaron molestia en la diplomacia israelí fueron los de Brasil, México y Chile. Fijaos, los de qué tendencia, ya sabéis, derecha o izquierda, en este caso de izquierdas, son los que se posicionan no precisamente favoreciendo a Israel. Y automáticamente Israel, pues poniéndose no agradablemente con ellos. Dijimos, recordad, un informe que tenía que ver con el ejército de Estados Unidos de la Marina, servicios militares, secretos y los que queráis, todo lo que queráis. Hicieron un informe. Y en ese informe, hace tantos años, prevían guerra en Latinoamérica para el 2025. Todo esto llegará a suceder. Desde luego estamos viendo cómo China y Rusia tienen intereses en la región, Estados Unidos y aliados también. Ahora se complica con toda esta situación de Israel. ¿Pasará algo allí? Ya sabéis que hay servicios secretos que se mueven para también generar conflictos, ¿no? Pues estemos atentos. Y ahora aprovecho a decir que tristemente algunos pastores de iglesias están llamando a la gente a que el 2025, y hablo de personas que se han segregado de la iglesia adventista, el 2025 viene la ley dominical y por tanto hay que huir ya de Estados Unidos y se están vendiendo sus propiedades para ir a Latinoamérica, porque casi todos los que van allí son latinoamericanos. Pues los están llevando, ya veis a dónde, al matadero. Por malinterpretar la profecía, por haber desechado que el 2031 es el año del retorno de Cristo, por desechar que 3 años y medio antes vendrá la ley dominical, pero no antes de esa fecha, porque antes debe haber el ecumenismo. Una vez más, ir rechazando la verdad del mensaje del cuarto ángel, y ya veréis dónde paráis. Y tristemente tanto se tragan a esos pastores, por decirlo de algún modo, que se autodenominan pastores, y lo que son. En fin, me lo callo. Buques de la Marina Británica se desplazan al Mediterráneo Oriental. ¿Qué? ¿Van también los aliados de Estados Unidos y de Israel o no hacia allá? Pues ya lo veis. Los buques Argus y Lion Bay de la Real Flota Auxiliar partieron de Gibraltar. Sí, de Gibraltar, en el sur de España, que es ese pedazo de roca y a un poco de territorio que pertenece ¿a quién? A Reino Unido. Pues desde allí parten también hacia esa zona. Di Palestina y te mato. Hombre amenaza personal de la UNICEF en Italia, en Milán en concreto. Interesante, ¿eh? Os lo estamos diciendo, la gente se está polarizando y no hace falta que estén en esa zona. Esto pasó en Italia. Mirad qué aconteció. Hombre ataca recaudadores de ayudas de UNICEF para Gaza. Una vez más, nos damos cuenta que eso no es una ficción, ya está pasando. Las personas se posicionan. Unos solo lo expresarán, otros quizás se lo callarán, pero otros, que como de la cabeza no anden muy finos o sean sumamente extremistas, ya os podéis imaginar la reacción, como estas cosas que habéis visto ahora. Esto no va a parar por ningún lado. Pero esto no es todo. El presidente de Palestina se niega a reunirse con Biden. Además, el rey de Jordania y el presidente de Egipto debían participar en la reunión. Pues nada de eso. Hamás culpa a Estados Unidos por el ataque contra un hospital de Gaza. Sí, esto aconteció ayer y ya sabéis, dicen 500 muertos, hospital devastado, etcétera, etcétera. Pues aquí tenéis la primera acusación. El líder del movimiento radical Ismail Haniyeh afirmó que Washington tiene la responsabilidad del ataque contra el hospital por el encubrimiento que da a la agresión israelí. Por tanto, no solo es contra Israel, sino también con Estados Unidos por su apoyo. Esto desde Hamás, pero automáticamente, ¿qué sucede? Ahora lo veréis. Antes, Israel aconseja a sus ciudadanos que abandonen Turquía inmediatamente. Las autoridades también reiteraron el llamamiento a evitar viajes no esenciales a países árabes y a los estados fronterizos con Irán, destacando específicamente Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán. Sí, vuelve a levantarse gente ya con poca gracia hacia Estados Unidos. Y todo esto lo está desencadenando. Pero mirad, aún hay más.
Raisi dice, las llamas de las bombas estadounidenses e israelíes lanzadas en el hospital de Gaza pronto envolverán a los sionistas. Ningún ser humano libre puede guardar silencio ante semejante crimen de guerra, escribió el presidente iraní sobre el ataque mortífero al hospital Al-Ahli de Gaza, que por cierto es anglicano. Bueno, unos han dicho anglicanos, otros han dicho de otra denominación protestante. Pero mira por dónde. Las declaraciones son claras. ¿Ha sido quién? Israel. ¿Pero quién está con ellos? Estados Unidos. Por tanto, todo esto se volverá contra ellos. Estas son las acusaciones por parte de Irán, pero esto no termina aquí. Israel y Hamás se acusan mutuamente del ataque. Sí, porque desde Israel lo han negado y acusan precisamente a la yihad islámica de haber lanzado un cohete fallido que habría impactado en el hospital. Pero tampoco es todo. Hezbollah inicia su día de ira sin precedentes atacando a un tanque israelí. Israel negó este miércoles que la masacre de cientos de personas por un bombardeo del hospital Al-Ahli en Gaza haya tenido lugar y aseguró que el edificio no está destruido, que no ha sufrido daños graves y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el aparcamiento adyacente causada por un cohete fallido del grupo gazatí Yihad Islámica. La explosión en el hospital Al-Ahli se debe a un cohete de la Yihad Islámica, cuyo lanzamiento falló. Están inflando las cifras de víctimas. No hubo un impacto directo en el hospital, afirmó en una rueda de prensa el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari. Una vez más, como siempre, ya no sabes a quién creer cuando se dan datos o suceden cosas, porque unos dicen que es así y otros lo niegan, y unos se acusan a otros. Esta es la política de la guerra, la falsa información, por un lado o por el otro. Pero el caso es que todo esto está sirviendo para encender a las personas hacia un bando o hacia otro, generar más conflicto. Y bien, os decía que no solo íbamos a repasar las noticias hasta esta última hora prácticamente, de lo que ha ido aconteciendo, donde estamos comprobando que esto va más y que la profecía está delante nuestro y se va a cumplir sí o sí, porque el tiempo ya ha llegado. Os dije que os mostraría algo, y es esto. ¿Lo recordáis? Lo presentamos en la conferencia número 1 en el año 2006. Personalmente ya lo había mostrado antes en predicaciones en iglesia. Aquí tenéis una caja de un juego de cartas de rol, o juego de rol, Illuminati New World Order. Esta caja la tiene un servidor. La pudimos adquirir en su momento en Estados Unidos, porque mirad, aquí abajo lo pone, ganador del premio Origins, mejor juego de mesa de ciencia ficción en 1983. Este juego fue requisado en todas partes de Estados Unidos. Sí, ganó este premio, pero después fue requisado. Gracias a Dios encontramos un lugar donde aún tenían uno y lo pudimos obtener. Y lo mostramos en su momento allí, en ese año, no en 1983, sino cuando fue hecho. Resulta que hablaba del ataque, ¿a qué? ¿Lo recordáis? A las Torres Gemelas y al Pentágono. Y sucedió tal cual aparecían esas cartas. Algunos dicen, no, esto está basado en unos libros y lo plasmaron así, como un juego, pero eso no son libros de ficción, y ya está. Esto, lo que había detrás es mucho más. Steve Jackson, quien hizo este juego, tuvo problemas por ello, tuvo que ir hasta juicio, y finalmente lo pudo ganar, pudo volver a reeditar el juego y ampliarlo incluso. Pero él y todo lo que se movió alrededor va mucho más allá. Se comentaba ya en ese entonces que se había extraído información de algún ordenador de alguien sumamente importante y que sirvió para hacer este juego, con los planes que alguien tenía de lo que iba a acontecer en este mundo. No era ciencia ficción, era una agenda satánica donde también allí se muestra al Papa de turno y muchas más cosas. Sí, sociedades secretas, Illuminati, Vaticano,
pero también se hablaba de algo que evidentemente ya estaba en ese entonces como tensión, pero que marcaba que también habría algo más adelante. Y aquí lo tenéis, aparecía Israel. Conflicto, evidentemente. Pero también, ¿quién más? El Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, preparando y generando cosas. Pero, ¿quién más? La yihad islámica. Bueno, una vez más, fijaos que siempre en los dibujos, o muchas veces, aparece algo denotando quién está moviendo todo esto. Mirad en la cabeza del que está apoyado contra ese muro, que hay un cartelito amarillo con un triángulo formando la pirámide, en ese caso en azul, con una cuestión luminosa arriba. Bien, pues todo esto no está pasando porque sí. Y una vez más, mientras la gente solo seguirá viendo que es un conflicto entre unos y otros, si no sabes la profecía y si no sabes quién está moviendo todo esto, no te enterarás de que este conflicto estaba previsto, y lo mostraremos próximamente, si Dios quiere, si hay una cuarta parte de este tema, donde esto ya estaba escrito desde hace muchos años, que habría un tercer conflicto mundial y que implicaría a los personajes o potencias que ya estamos viendo. Más que personajes, pues los personajes van cambiando, pero las potencias están ahí. Y una vez más mostraremos algo que mostramos hace tantos años y que tanta gente aún no ha visto, por desgracia. Y siempre decimos, entrad en nuestra web del Gran Engaño, buscad las conferencias y seguidlas en orden de presentación desde el año 2006. Aunque temas de los que allí se presentaron en 2006 ya se habían presentado antes, no solo en el año 2001, sino antes incluso en Iglesia Adventista, en Girona, en Cataluña. Y ahí podéis ver cómo todo lo que mostramos está pasando tal cual, porque se estaban interpretando bien las profecías, gracias a Dios y gracias a los pioneros adventistas que analizaban el texto bíblico y mostraban cómo todo apuntaría a lo que ya está siendo. Algunos se anticiparon incluso a todo ello, poniendo lo que iba a pasar al final en su propio tiempo, como fue el caso de Urias Smith en sus libros de Daniel y Apocalipsis. Pero que el tiempo les está dando la razón, y a él también, sí, en que todo iría pasando en conformidad a eso. Sencillamente se equivocaron en el momento. Sí, ya habían indicios que eso era así, y lo aplicaron justo en ese momento. Pero la cosa se postergó. Dios no permitió que pasara todo completamente, porque el fin ya habría llegado, y el fin no podía llegar. Se debían cumplir los 6000 años desde la entrada del pecado para el retorno de Cristo. Y aún no habían pasado. Pero ahora se están acercando. Y lo previsto en profecía se va a cumplir del todo, incluido el año del retorno de Cristo. Porque los 6000 años terminan en 2031. Año antes vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y tanta gente se lo va a tragar como si fuera verdaderamente Jesús. ¿O sabemos eso o lo tenemos fatal? Por eso os digo, mirad las conferencias en orden y vais a ver cómo cosas que presentamos hace tantos años están ahora delante nuestro. ¿No os lo creéis? Tened agallas y miradlo, y deberéis reconocer la verdad si es que queréis ser salvos. Pero si tenéis más orgullo y os importa más el orgullo que ser salvos, lo siento por vosotros. Pero la salvación la va a tener quien la busque de corazón, y Dios se la va a dar. Pero estando en la verdad, no quedándose en errores, mentiras y engaños, no, en la verdad. Por tanto, hasta aquí la conferencia de hoy. Una vez más, gracias a los que seguís colaborando con diezmos y ofrendas, donaciones, para que sigamos mostrando la verdad del mensaje del cuarto ángel al mundo entero. Y el mundo entero se va a enterar sí o sí de lo que hay detrás de todo. Y todo el mundo deberá decidirse en pro o en contra de la verdad, para ser salvos o no. A partir de aquí cada uno decide.
Que Dios os bendiga. Maranata 2031.